Rayando la cancha, José Antonio Kast terminó de dibujar su segunda línea con subsecretarios y delegados, donde otra vez pesan más los técnicos que los políticos. Pero el orden interno choca con el puzzle externo, mientras busca ahora embajadores que además traigan inversión y no problemas. La Cancillería tiene que hacer equilibrio entre la señal potente de Marco Rubio, que confirmó que viene al cambio de mando, pero mostrar también interés por sostener la dependencia comercial con China. Un complejo tablero, donde la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU también sigue presentándose como un desafío extra para la imagen internacional de Chile. En lo local, la cultura se vuelve otra vez campo de batalla por el financiamiento público a un festival de cine para adultos que tienen a la UDI pidiendo renuncias y los chats de WhatsApp que amenazan con derribar a más supremos y también notarios en una red de favores que no termina de caer. Un lunes donde el terror tiene distintas caras. En Estados Unidos, la familia de la madre de una famosa animadora ofrece pagar el rescate por su secuestro. Y en Corea del Norte, el régimen ejecuta a los escolares por ver series prohibidas. Un inicio de semana con la nómina cerrada, los chats abiertos y el terror sin fronteras. Así parte el día. Este es el Shot del lunes 9 de febrero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Bueno, se acabó el misterio. José Antonio Kast presentó oficialmente a los 39 subsecretarios y también a los delegados presidenciales que completan la llamada segunda línea de su futuro gobierno de emergencia. La nómina confirma el sello que ya se vio en el gabinete. Priman independientes y técnicos, varios con experiencia en administraciones de Sebastián Piñera, mientras que los partidos de Chile Vamos vuelven a quedar con una representación más acotada de la que esperaban. En el eje de seguridad, una de las prioridades del próximo gobierno, Andrés Joanet, diputado por la Araucanía y militante de Demócratas, asume en seguridad pública, acompañado por la abogada y exfiscal Ana Victoria Quintana en prevención del delito, ambos bajo la ministra Trinidad Steiner. En Hacienda, el abogado Juan Pablo Rodríguez, con pasado en el Ministerio de la Presidencia y en el mundo de los centros de estudio, será el subsecretario del ministro Jorge Quirós, mientras que el ingeniero José Pablo Gómez va a llegar a la dirección de presupuestos con una extensa trayectoria técnica en el Estado. El área económica se completa con Karl Franz Köhler en Economía, María Paz Lagos en Turismo y Osvaldo Urrutia en Pesca, bajo el ministro Daniel Mas. En Educación, la ministra María Paz Arzola se va a apoyar en Daniel Rodríguez para Educación Escolar, María Cristina Tupper en Educación Parvularia y Fernanda Valdés en Educación Superior, armando un bloque marcado también por perfiles de expertos más que por cuotas de partido. Y en la Cancillería, Francisco Pérez Maquena tendrá como subsecretarios a Patricio Torres en Relaciones Exteriores y a Paulina Esteves en las Relaciones Económicas Internacionales, ambos con experiencia en el vínculo con Estados Unidos y también la Unión Europea. La distribución de cupos mantiene la molestia en Chile Vamos. La UDI, Renovación Nacional, Evópoli y Demócratas y Amarillos quedan en la práctica con una subsecretaría cada uno, pero por fuera de los espacios del Partido Republicano, que asegura posiciones sensibles como desarrollo regional, justicia, educación superior y también agricultura. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, defendió el diseño y apeló a la capacidad técnica y no a las listas de Excel, dijo, de los partidos. En el caso de los delegados presidenciales, Kast nombró 4 militantes de Renovación Nacional, 4 republicanos, 3 de la UDI, un demócrata, 4 independientes y ninguno de Amarillos ni de Evópoli. El diseño confirma entonces que el próximo gobierno va a apostar por una disciplina jerárquica vertical, donde la lealtad técnica al presidente va a pesar más que los equilibrios de la coalición. Y mientras la segunda línea del gobierno se termina de armar puertas adentro, hacia afuera, José Antonio Kast enfrenta otro rompecabezas: definir quiénes van a representar a Chile en el exterior sin convertir las embajadas en el premio de consuelo que él mismo criticó cuando Boric nombró a figuras como Paula Narváez o Beatriz Sánchez. El futuro canciller, Francisco Pérez Maquena, llega con el mandato de profesionalizar el servicio exterior, cuidar la regla no escrita de que al menos el 80% de los cargos sean de carrera y al mismo tiempo contener la presión de los partidos y exparlamentarios que buscan reubicarse en alguna misión clave. Sobre la mesa circulan nombres como Juan Antonio Coloma para España, el exdiputado Issa Cort para Brasil o la Unión Europea. En Argentina toma fuerza Gabriel Saliasnik, mientras que Renovación Nacional apuesta por Francisco Chaguán en México. Para Estados Unidos, clave en esta nueva era, se evalúan perfiles como el escritor Roberto Ampuero o el empresario Andrés Ergas. Un equilibrio delicado entre experiencia política, redes empresariales y la promesa de no volver a los pitutos internacionales.
un desafío que se amplifica por el contexto económico y geopolítico que espera a Pérez Maquena. Su tarea no será solo cortar cintas diplomáticas, sino sostener a la vez la mejor relación posible con Estados Unidos de Donald Trump, pero también con China, hoy principal socio comercial de Chile. Esto sin poner en riesgo las exportaciones que dependen en un 65% del comercio exterior. Esto incluye profundizar el TPP-11 y empujar la agenda con la Unión Europea, además de convertir a la India en prioridad estratégica con un acuerdo que abra acceso estable al litio, cobre y otros minerales críticos. En paralelo, la Cancillería llega desfinanciada, con recortes presupuestarios que tensionan el funcionamiento de embajadas y consulados, lo que obliga a embajadores activos capaces de atraer inversiones, cooperar en seguridad y abrir mercados más que administrar rutinas protocolares. En ese tablero, la política también se juega con las señales. La confirmación de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, va a encabezar la delegación que va a asistir al cambio de mando de Kast, rompe la tradición de enviar autoridades de segundo nivel y marca un gesto explícito de acercamiento tras los años fríos con el gobierno de Boric. Que sea el jefe de la diplomacia estadounidense quien llegue a Santiago no es solo protocolo. Instala a Chile como pieza útil en el ajedrez de Washington y pone al nuevo gobierno ante una pregunta de fondo sobre su política exterior. ¿Cómo capitalizar este respaldo sin quedar capturado por Estados Unidos en un mundo donde la diversificación de socios y tratados comerciales será tan importante como la foto del día del cambio de mando? Bueno, y la moneda sigue intentando ordenar filas en torno a un objetivo que trascienda al gobierno que se va: la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a ponerse la camiseta del país y respaldar la postulación. Recordó que se trata de la primera vez que Chile impulsa a una compatriota a un cargo de ese nivel y subrayó el peso de su trayectoria como 2 veces presidenta, ministra alta comisionada de la ONU y, entre otras cosas, también a cargo de la ONU Mujer. La vocera Camila Vallejo fue en la misma línea. Planteó que esta debe ser leída en clave de política de Estado y no de disputa interna, con el respaldo explícito de Brasil y México como base para construir una candidatura con opciones reales en el mundo multilateral. La propia Bachelet, golpeada por las críticas del entorno de José Antonio Kast a su inscripción, evalúa viajar a Nueva York para reactivar su agenda internacional y reforzar alianzas en un espacio donde cada palabra y cada gesto cuentan. Pero la postulación convive con 2 ruidos de fondo extra. Por un lado, las deudas financieras acumuladas de Chile con el sistema ONU, que han generado alertas sobre la consistencia entre el discurso y los compromisos reales del país con el multilateralismo. Y por otro lado, la carrera para que Valparaíso se convierta en sede del nuevo organismo que va a administrar el Tratado de Alta Mar, un proyecto donde pesa tanto la imagen de Chile como socio confiable, como su capacidad para cumplir estándares ambientales y presupuestarios. El gobierno insiste en que ambas apuestas, Bachelet y la candidatura de Valparaíso, son compatibles y que una eventual Secretaría General encabezada por la expresidenta podría incluso fortalecer la postura del país. Sin embargo, la tensión entre ambiciones y capacidad de cumplimiento va a seguir muy presente. El prestigio personal de la exmandataria choca con las dudas sobre si el Estado chileno está dispuesto a asumir hasta el final los costos políticos y económicos que supone jugar en la primera liga del sistema internacional. Y la controversia por el financiamiento de más de 64 millones al festival excéntrico dedicado al cine para adultos abrió un nuevo flanco entre el gobierno y la UDI. La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, recordó que los proyectos se adjudican por concurso y que las autoridades no evalúan fondos en cultura para evitar que dependan de la mirada del gobierno de turno. Desde su cuenta en X, reprochó que algunos, dijo, vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos y justificar recortes en cultura. Pero en la UDI no solo pidieron su renuncia, sino que emplazaron a Gabriel Boric a pronunciarse por lo que califican como un despilfarro y advirtieron que podrían revisar su apoyo a proyectos clave antes del 11 de marzo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó la respuesta de Arredondo como pobre y acusó que el ministerio se gasta la plata en cervezas y en películas porno, exigiendo explicaciones directas de la moneda. Mientras la Contraloría revisa el uso de fondos de fomento audiovisual y la organización del festival defiende el carácter artístico y de investigación de esta muestra porno, el caso vuelve a tensionar la frontera entre autonomía cultural y control político del gasto, en un momento en que cada peso del presupuesto se discute con lupa.
La caída de Ángela Vivanco fue solo el prólogo. La Fiscalía ha ampliado su radio de acción en el llamado caso Nombramientos y ahora apunta a una red mucho más extensa que operaba mediante tráfico de influencias digitales. La fiscal Claudia Peribancic tiene en la mira a un listado de sujetos de interés que incluye ministros de la Corte Suprema como Jean-Pierre Matus, Mario Carroza y la recién jubilada María Teresa Letelier, además de notarios y conservadores de bienes raíces. Los chats extraídos de los celulares del ex juez Juan Antonio Poblete y del abogado Luis Hermosilla han sido la llave maestra para desentrañar un sistema donde las ternas y nombramientos se negociaban por WhatsApp, con promesas de buenos apoyos y gestiones familiares cruzadas. En uno de esos chats, Poblete envía a la notaria Gloria Ortiz el número de su hijo, le desea que Chile gane el día del plebiscito del 2022 y le ofrece apoyos futuros cuando ella postule a ternas, diálogo que podría ejemplificar un circuito de favores cruzados. Lo que partió como intercambios informales por WhatsApp, hoy amenaza de nuevo con reordenar la cúpula judicial y exponer un sistema de nombramientos donde, durante años, parece, la confianza personal pesó más que cualquier concurso formal. La actualidad del día se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. La Asociación de Aseguradores anunció la suspensión transitoria en la venta del SOAP, el seguro obligatorio de accidentes personales, a la espera de que la Comisión para el Mercado Financiero deposite y publique la nueva póliza que exige la ley Jacinta. Mientras ese trámite no se complete, las compañías están legalmente impedidas de comercializar el SOAP bajo sus nuevas condiciones, que incluyen mayores montos de indemnización. El sector reconoce las molestias para los usuarios, pero asegura que va a retomar la venta en cuanto se habilite el marco regulatorio, en un escenario donde estudios privados ya muestran diferencias de hasta un 40% entre precios para una misma cobertura. Un incendio en la Vega Central dejó entre 60 y 70 locales destruidos y obligó a cerrar el recinto a público mientras se evalúan los daños. 15 compañías de bomberos trabajaron para contener el fuego, que se inició cerca de las 4 de la mañana del domingo y fue controlado pasado las 9, dejando a 2 voluntarios y varios guardias con lesiones menores. El delegado presidencial Gonzalo Durán advirtió que no hay seguros comprometidos y que se coordina ayuda para locatarios. La administración del mercado proyecta instalar una gran carpa para que puedan seguir funcionando. Un duro golpe para uno de los principales centros de abastecimiento de la capital. La violencia carcelaria escaló a niveles de horror. En la cárcel de La Serena, un reo asesinó a su compañero de celda y practicó canibalismo con su cuerpo, un hecho macabro descubierto durante el desencierro. Mientras, en Valdivia, 3 homicidios en menos de 2 semanas obligaron a un allanamiento masivo que terminó con la incautación de más de 100 armas blancas. La institución reconoce que el aumento de la población penal y nuevos perfiles criminales han tensionado los criterios de segmentación y también de seguridad. Esto deja en evidencia un sistema límite que combina hacinamiento, violencia y capacidad limitada de control. Internacional. En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi se encamina a devolverle al Partido Liberal Democrático una mayoría holgada en la Cámara de Diputados tras las elecciones de este domingo. Los sondeos a boca de urna estiman entre 274 y 328 escaños para su partido, en un total de 465. Esto es muy por encima de los 233 necesarios para controlar la Cámara y lejos de los 198 asientos que tenía hasta ahora. Takaichi, referente del ala más conservadora, defendió su agenda de disciplina fiscal tras una campaña en que sus primeras propuestas inquietaron a los mercados y empujaron al alza los rendimientos de los bonos japoneses. Con la nueva correlación de fuerzas, el oficialismo podría acercarse al umbral de 2/3 necesario para impulsar reformas constitucionales y sortear la desventaja que mantiene la Cámara Alta. Podría, de hecho, reformar la constitución pacifista de Japón para fortalecer sus capacidades militares frente a las amenazas de China y Corea del Norte. El sol naciente se prepara para tiempos de Guerra Fría. Y este es el drama que tiene en vilo Estados Unidos a una semana de la desaparición en Arizona de Nancy Guthrie, la madre de una famosa presentadora de la cadena NBC, Savannah Guthrie. Sus hijos publicaron un video en redes sociales ofreciéndose a pagar a los responsables para que la mujer de 84 años pueda volver a su casa. La familia dijo haber recibido mensajes de presunto rescate y pidieron a los captores devolver a nuestra madre a cambio de dinero, como única forma de recuperar la paz. El caso es investigado como delito desde el inicio. La cámara del timbre de la casa fue desactivada, el marcapasos de Guthrie se desconectó de su teléfono y la vivienda registró signos de ingreso forzado.
El FBI ofreció hasta $50.000 por información que permita encontrarla o detener a los involucrados, mientras que la policía revisa correos electrónicos y notas enviadas a medios locales que podrían estar vinculados al secuestro. La mezcla de fama, edad avanzada, enfermedad y posible extorsión ha convertido esta desaparición en un caso nacional en Estados Unidos, donde cada día sin noticias aumenta la presión sobre los investigadores y la angustia, por cierto, de la familia. 2 días después de retomar en Omán las negociaciones nucleares indirectas con Estados Unidos, Irán endureció el tono público y dejó claro que no va a aceptar la exigencia de enriquecimiento cero de uranio, un paso clave para la generación atómica. El canciller iraní dijo que Teherán no recibe órdenes de nadie y que su bomba es la capacidad de decir no a las grandes potencias, defendiendo el programa atómico como una necesidad nacional en áreas civiles como salud, agricultura y energía. Insistió en que el derecho a enriquecer uranio es indiscutible, aunque reiteró que el objetivo es pacífico. Dijo que Irán está dispuesto a dar garantías de transparencia para disipar las dudas. Las conversaciones ocurren en un contexto de máxima tensión, tanto interna como externa. Recordemos que Irán llega golpeado por protestas con miles de muertos, según organizaciones opositoras, mientras que Estados Unidos despliega el portaaviones USAC Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico y mantiene sobre la mesa la amenaza de sanciones y también de acciones militares. Un informe de Amnistía Internacional volvió a poner foco en la represión cultural en Corea del Norte. Está denunciando ejecuciones públicas de personas, incluidos escolares, acusados de ver series surcoreanas como El Juego del Calamar o consumir música del pop coreano, el K-pop, que proviene obviamente de Corea del Sur. Testimonios de 25 desertores describen un clima donde el acceso a contenidos extranjeros se considera delito grave y donde solo quienes pueden pagar sobornos a funcionarios corruptos logran evitar castigos extremos. Según la organización, la Ley de Pensamiento y Cultura Antirreaccionario, que es del 2020, establece penas de entre 5 y 15 años de trabajo forzados por poseer series o música surcoreana, y en algunos casos se aplicarían sentencias de muerte ejemplificadoras. Exiliados relataron que eran obligados, siendo adolescentes, a presenciar ejecuciones para internalizar el miedo. La paranoia del régimen de Kim Jong-un parece que definitivamente no tiene límites. Y en el flashback de un día como hoy, 9 de febrero, en 1552, un Valdivia hecho ciudad. Se funda oficialmente la ciudad de Valdivia en el sur de Chile, por orden del conquistador Pedro de Valdivia. Con su clima lluvioso, su historia fluvial y su fortaleza estratégica, sería durante siglos una plaza fuerte del sur y después una capital cervecera. Un día como hoy, en 1825, Bolívar lo jura. En Perú, Simón Bolívar jura como dictador supremo, lo que suena contradictorio para un libertador. Pero eran tiempos turbulentos y la independencia no siempre venía con separación de poderes. Un día como hoy, 9 de febrero en 1872, a ritmo de tinta se publica el primer número de El Mercurio de Valparaíso, hoy considerado el diario en circulación más antiguo en lengua castellana. Desde la portada a los avisos, marcó una era de papel y opinión que sigue hasta el día de hoy. Un día como hoy, en 1881, el psicólogo de las letras muere en San Petersburgo, Fyodor Dostoyevsky, el autor de Crimen y Castigo. Nadie ha descrito mejor la culpa, la locura y la redención del alma humana que él. Dicen que para entender a Rusia no hay que leer historia, hay que leerlo a él. Un día como hoy, 9 de febrero en 1895, menos golpes, más red. El profesor de educación física William Morgan inventa el voleibol, originalmente llamado Minton Knit. Lo creó porque el básquetbol era demasiado violento y cansador para los hombres mayores de negocios. Quería un deporte de caballeros, dijo, sin contacto físico. Un día como hoy, en 1964, la noche en que lo cambió todo. Los Beatles debutan en el show de Ed Sullivan. 73 millones de estadounidenses sintonizaron la televisión, el 40% de la población de la época, para ver a 4 chicos de Liverpool sacudir la cabeza. Se dice que esa noche no hubo crímenes en Nueva York porque hasta los ladrones estaban viéndolos. Fue el inicio oficial de la invasión británica a Estados Unidos. Un día como hoy, 9 de febrero de 1969, la Reina de los Cielos realiza su primer vuelo de prueba, el Boeing 747, el famoso Jumbo. Su tamaño colosal permitió bajar los precios de los pasajes y democratizar el turismo internacional. Básicamente, si has viajado barato a otro continente, es gracias a la economía de escala que inauguró este avión.
Y un día como hoy, en 2002, la moneda de todos. 12 países europeos adoptan oficialmente el euro como moneda única, reemplazando sus monedas nacionales. Desde ahí, todos con la misma plata, pero no necesariamente con los mismos problemas. Y un día como hoy, en 2021, la vacunación masiva. Chile arranca una de las etapas más ambiciosas de su historia sanitaria. Comienza la vacunación masiva contra el COVID-19 para adultos mayores en estadios y gimnasios. Fue el momento en que el país se puso a la vanguardia mundial en inmunización, dando una pequeña luz de esperanza en medio del encierro. Hoy es el Día del Dentista. En Chile y en varios países se celebra este día en honor a Santa Apolonia, la mártir que sufrió torturas dentales. Desde entonces, los que salvan sonrisas tienen su jornada, aunque igual nos sigan provocando un poco de miedo. Bueno, atento con varias cosas para este lunes. Una importante jornada para el caso Muñeca Bielorrusa en la Corte de Apelaciones de Santiago. Se va a revisar la solicitud presentada por la defensa de la exministra Ángela Vivanco, la cual busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Se esperan las primeras reuniones de directivas y bancadas de la UDI y Renovación Nacional para analizar formalmente el diseño de segunda línea impuesto por Kast, donde quedaron con escasa representación frente a republicanos e independientes. Hoy se realiza la reunión bilateral entre la ministra de Salud saliente, Jimena Aguilera, y su sucesora, May Chomalí. El CERNAC lanza el cotizador de útiles y uniformes escolares. La herramienta va a permitir a los consumidores comparar precios y útiles y uniformes, y además las autoridades del área van a entregar recomendaciones para el inicio del año escolar. Por la segunda fecha del Campeonato Nacional, a las 8 de la noche se miden este lunes Unión La Calera versus Cobresal. Y hoy tendremos sin duda todo el rebote político-económico por el Super Bowl, desde los avisos millonarios a los mensajes de Trump y el dato final de audiencias. Este fue el shot de hoy lunes 9 de febrero del 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana martes.